Mi época favorita. Siempre he pensado que octubre tiene algo mágico. No sé, el aire se siente distinto, más fresco, más vivo. Como si algo en el mundo despertara lentamente, bostezando tras meses de letargo. Las hojas crujen bajo los pies, las casas se llenan de colores naranjas y negros, y los niños ríen más. Me gusta verlos correr por las calles disfrazados, con sus pequeños baldes llenos de dulces y esa inocencia tan pura en los ojos. Halloween es mi festividad favorita. Desde hace años, cada octubre preparo todo con emoción. Cuento los días. Los minutos. No es fácil esperar. No para mí. Pero cuando llega a la noche del 31, todo vale la pena. Las casas se adornan con calabazas, telarañas falsas, esqueletos de plástico. Algunos lo hacen con tanto detalle que casi parecen reales. Me gusta ver la creatividad de la gente. Cómo intentan asustarse entre ellos, como si no supieran que lo verdadero, lo verdaderamente aterrador, no necesita luces ni efectos de sonido. Solo paciencia. Yo también decoro mi casa. Aunque, bueno, no es mía en realidad. Es una casa abandonada. Vieja, destrozada, olvidada. Las paredes están cubiertas de hongos, los cimientos se han agrietado, el techo se hunde con la lluvia. Pero no importa. Yo puedo hacer que parezca lo que sea. Lo bonito de ser lo que soy, es que la realidad no es un límite. Es una sugerencia. Así que este año, como siempre, la transformé. Una fachada hermosa, con luces tenues y un dulce aroma a canela flotando en el aire. Desde fuera, parece el hogar de una amable anciana que hornea galletas para los niños del vecindario. La clase de lugar donde un niño confiaría. Donde sus padres bajarían la guardia. Pero, ¿sabes algo curioso? Los mejores bocados no llegan con papá y mamá. Los mejores son los que vienen solos. Los que escapan un rato sin permiso. Los que se alejan por una golosina más. Esos, son míos. Oh. Tocan la puerta. Mi corazón late con fuerza. Han llegado. Respiro hondo. Ajusto mi disfraz. Este año elegí uno especial. Un traje de payaso colorido, con pompones en el pecho y una sonrisa dibujada que cubre la mitad de mi cara. Dicen que los payasos ya no están de moda, que ahora dan miedo. Pero yo sé cómo sonreír de verdad. Cómo hablarles. Cómo hacerlos sentir seguros. Abro la puerta lentamente. Cruje, como si estuviera viva. Me agacho un poco, para parecer más amigable. Hola. Digo con alegría. ¿Truco o trato? Son tres. Uno de ellos lleva una linterna. La apaga al ver el interior iluminado. Mis ilusiones nunca fallan. Dentro hay una sala cálida, llena de dulces de todos los colores, juguetes, cojines y luces suaves como las de un cuento. El más pequeño sonríe. El mayor duda un poco. Pero el tercero ya ha dado un paso al frente. ¿Puedo? Pregunta. Claro, respondo, y me hago a un lado. Pasen, pasen. Hay más dulces dentro. Y entran. Uno a uno. Sin sospechar nada. Como corderos al matadero. La puerta se cierra sola. Fuerte. Definitiva. Y entonces, dejo de sonreír. Ya no necesito fingir. El traje se desliza, como una piel vieja. La sonrisa pintada gotea, revelando otra mucho más, natural. Más amplia. Más húmeda. Mi voz deja de ser infantil. Mi cuerpo se estira, se dobla, se quiebra. Y ellos lo ven. Dios, ¿cómo lo ven? Gritan. Intentan correr. Pero esta casa ya no está donde ellos creen. No hay salidas. No hay luz. Solo paredes que se derriten como carne vieja y sombras que se pegan a su piel. Mi estómago ruge. Meses esperando. Meses oculto, hambriento, viendo pasar familias con niños que no podía tocar. Porque cuando vienen con adultos, no puedo. No debo. Pero estos vinieron solos. Y esta noche es mía. Halloween no es una fiesta para los vivos. Es una ofrenda. Y este año, el banquete, será inolvidable. El hombre alto de Briarville, Missouri. A todos nos agradaba Don Winscott. No se molestaba cuando utilizábamos la colina en su propiedad para deslizarnos en trineo, y daba los mejores dulces de Halloween en el vecindario. Es por eso que, cuando oímos que había sido raptado por el hombre alto, todos estaban muy consternados. Tú no conoces al hombre alto, así que déjame explicarte. El hombre alto ha sido una leyenda en mi pueblo por décadas.
Aquellos que afirman haberlo visto, dicen que mide más de 2,5 metros de alto, que es delgado y pálido, y que tiene una sonrisa excesivamente cortés. Mi papá me dijo que el hombre alto es un recolector, le gustan los objetos. Que su objeto favorito son las personas tristes, edificios vacíos y sueños. Tengo que admitir que se ha robado mis sueños en más de una ocasión. Cuando Don Winscott no se presentó a la iglesia el domingo, nadie pensó que era una incidencia rara. Luego, cuando transcurrió el lunes y no llegó al trabajo, en el cual es colega de mi papá, las personas empezaron a rumorar. Mis padres pensaron que era extraño, pero nada que ameritase que se preocuparan. Entonces se esparcieron los rumores de que el hombre alto se lo llevó. Un niño en mi clase dijo, incluso, que había visto al hombre alto por la ventana de la casa de Don Winscott. Le dije a mis papás que lo había visto, pero solo se rieron. Tyler y yo pedaleábamos hacia la casa de Don Winscott todos los días para poder ir a donde nuestro amigo Rory. Nunca nos detuvimos enfrente de Don Winscott para tratar de ver al hombre alto por la ventana, como Jake lo había hecho. Ni siquiera disminuíamos la velocidad. Pero un día jugamos hasta tarde con Rory. Como no queríamos ir en bicicleta por la noche, llamamos a nuestros padres y preguntamos si nos podíamos quedar a dormir. A Tyler le dieron permiso, a mí no. Traté de no mirar en tanto pedaleaba por la parte del vecindario de Don Winscott. Casi lo logré, pero mi curiosidad me sacó una mirada de reojo. Todas las luces estaban encendidas y mis ojos fueron atraídos a la cara en la ventana. Vi al hombre alto observándome. Me atraganté entre jadeos de pánico y mi pie se salió del pedal conforme intentaba aumentar la velocidad para escapar. Trastabillé solo por un segundo, mis ojos nunca se despegaron del rostro en la ventana, antes de pedalear a casa lo más rápido que pude. La mañana siguiente, en la escuela, le conté a Rory y Tyler del hombre alto. Ellos no me creyeron, por supuesto, no le habían creído a Jake tampoco. Sabía que tenía que mostrárselos o pensarían que era un mentiroso. Esperamos el anochecer y luego pedaleamos hasta la casa de Don Winscott. El hombre alto estaba ahí, justo como les había dicho que sucedería, viéndonos desde la ventana arriba de la puerta principal. Era una puerta tan alta, que pensé que el hombre alto debía medir más de 3 metros para poder vernos desde esa ventana. Casi parecía que estaba sonriendo, pero su expresión denotaba cierto disgusto. Tyler se cayó de su bici. A la mierda. Corran. Lo hicimos. Tan pronto como nos alejamos de esa parte del vecindario, todos comenzamos a intercambiar impresiones bajo el pánico aturdidor. No puedo creer que hayamos visto al hombre alto. ¿Viste su cara? Tenemos que llamar a la policía. Regresamos a la mañana siguiente con más amigos, pero el hombre alto se había ido. Regresamos por la mañana después de esa, pero, de nuevo, no pudimos ver a nadie detrás de la ventana. Empezamos a preguntarnos si el hombre alto solo aparecía por la noche. Unos días más tarde, cuando estábamos sentados en el sótano de Rory esperando a que llegara la pizza, decidimos escabullirnos y ver si nuestra teoría era cierta. Viajamos por la acera en nuestras bicicletas, y luego hacia la calle. Salimos rumbo a la casa de Don Winscott, con una noción ambivalente de querer que el hombre alto estuviese ahí, y rezar por que no fuera así. Lo vimos tan pronto como pedaleamos en su parte del vecindario. Después de todo, aún seguía parado ahí, y esta vez estaba frunciendo su ceño marcadamente. Está molesto, dijo Rory. Quiere que nos vayamos. No comprendo por qué solo sale en la noche. Comentó Tyler. Quizá nos observa durante el día también, continuó Rory, encogiéndose de hombros. Quizá solo lo podemos ver durante la noche porque es entonces cuando las luces del pórtico se encienden y brillan a través de la ventana. Era un pensamiento enervante. Decidimos probar la teoría de Rory el próximo sábado, incentivados por la suposición de que el hombre alto solo nos observaba, pero que nunca salía. Tan pronto como el sol se ocultó aquella tarde, pedaleamos hacia donde Don Winscott. Nos queríamos aproximar por el borde del pavimento, pero Tyler vio que el hombre alto seguía en la ventana. Hice binoculares con las manos y entrecerré los ojos mirando a la ventana hasta que Tyler nos dijo de súbito que nos fuéramos, montándose en su bicicleta y yéndose de ahí. Lo alcanzamos unas cuadras más tarde. ¿A qué demonios vino eso? Le reclamé. Fue porque, el hombre alto estaba ahí, pero se veía diferente. ¿Se veía como? Preguntó Rory. No lo sé, se veía molesto o solo, mal. De alguna forma. Fue días después que pudimos convencer a Tyler de que regresáramos a la casa del hombre alto, e incluso entonces él insistió con llevar a su hermano adolescente, Matt, con nosotros. Matt no estaba impresionado para nada por las historias que le habíamos contado.
No nos creía, pero nos acompañó de todas formas. Tan pronto pudimos ver al hombre alto en la ventana, Matt se bajó de su bici. Observó y enfocó su mirada, y siguió observando un poco más. Se acercó, más y más de lo que nos habíamos atrevido a acercarnos durante la noche. Lo seguimos con nerviosismo. Matt recorrió la acera y luego el camino de piedra que había en el pórtico. No nos atrevimos a ir tan lejos. Luego, Matt subió los escalones en el pórtico y fue hasta la puerta. «Puta madre», susurró, repitiéndolo un par de veces más. Matt huyó del pórtico inmediatamente. «¿Qué pasó?», le preguntó Tyler. «No es el hombre alto», dijo, jadeando. «Llamen a la policía. Ahora». Y estaba en lo cierto, no era el hombre alto después de todo. Nos quedamos lo suficiente como para ver a la policía tirar la puerta y bajar el cadáver roído de Don Winscott de la lámpara fijada al techo en su sala de estar, desde donde se había colgado. El cuerpo se había descompuesto, como si se hubiese estado derritiendo todos esos días que lo vimos desde la calle. Don Winscott no había escrito ninguna nota ni se había despedido, dejando atrás la huella lamentable de un hombre divorciado de mediana edad que padecía de una depresión muy bien escondida. Le tomó semanas al pueblo para perder el interés en el trágico suicidio, y tomó meses antes de que los niños dejasen de pedirnos que describiéramos el cuerpo con la fidelidad de todos los detalles mórbidos. Al final, incluso Tyler y Rory dejaron de hablar de ello. Todos pasaron a algo nuevo. Todos menos yo. Verás, hubo un detalle que siempre me molestó, una cosa que nunca le conté a Rory o a Tyler. Fue sobre la primera vez que vi al hombre alto, aquella vez que pedaleaba solo. Vi a Don Winscott esa noche. Estaba cenando a solas en la cocina. Pero también había algo más. En la ventana del cuarto de arriba se encontraba un hombre, imposiblemente alto, imposiblemente pálido, regresándome la mirada. Y me sonreía cortésmente. La historia detrás de mis 8 cicatrices. Hay un total de 8 cicatrices en mi cuerpo. 2 cicatrices en mi cara, 3 en mi espalda, 2 en mi pecho y la última cicatriz me recorre los nudillos de mi mano derecha. Nunca me he sentido cómodo hablando de cómo obtuve cualquiera de mis cicatrices. Solo ha habido una persona en el mundo a quien decidí contarle sobre mis cicatrices hasta ahora. Esa persona es mi esposa. Ella me lo había preguntado muchas veces mientras éramos novios, pero siempre le dije que le contaría más tarde, cuando me sintiera más cómodo. Sé que la incomodaba, pero no quería ahuyentarla. Hoy fue el día en el que al fin me sentí lo suficientemente valiente. Decidí contarle a mi esposa y luego a todos ustedes, porque siento que contiene una lección importante. Como bien saben, ayer fue día de San Valentín. Traje a casa una carta que escribí para ella con la historia de mis cicatrices y una caja de chocolates en forma de corazón. Ella quiso recoger sus regalos, pero le dije que se reuniera conmigo en la habitación. Me siguió y nos sentamos en la cama. Le entregué la carta primero. Esto es lo que escribí. Hoy es día de San Valentín y quiero hacerte saber que te amo. Me disculpo por haber guardado este secreto tanto tiempo, pero, por favor, no me tengas miedo luego de haberlo leído. Irónicamente, recibí mi primera cicatriz un día de San Valentín. Tenía 7 años y quebré accidentalmente la televisión que mi papá acababa de comprar. Caminó hacia mí y me empezó a gritar. Traté de decirle que fue un accidente, pero se rehusó a escuchar una sola palabra de lo que dije. Aunque no se daba cuenta, estaba sosteniendo un cuchillo de bolsillo en su mano mientras me regañaba. Había cerrado mis ojos cuando empecé a llorar, pero un ardor hizo erupción desde el centro de mi tórax. Abrí los ojos y grité del dolor. Me desmayé y desperté en mi cama. Tenía 3 suturas en mi pecho y mi papá estaba sentado al lado de mi cama. Me sobó un hombro y me dijo que estaba bien. Cuando tenía 11 años, llegué a casa de la escuela y mis padres se encontraban a la mitad de un argumento. Traté de escabullirme, pero sentí algo duro colisionar contra mi espalda al pasar la entrada de la cocina. No pude seguir caminando, solo escuché un jadeo desde la cocina antes de perder el conocimiento. Desperté por la noche. Estaba recostado sobre mi lado derecho y tenía 3 cortes en mi espalda. Mi papá estaba parado en una esquina de la habitación. Me silenció con un dedo sobre su boca y se quedó ahí parado durante horas. Traté de volver a dormir, pero tenía miedo de lo que mi papá me podría hacer. Entre mis 11 y 13 años, desarrollé una inhabilidad para dormir. Siempre que despertaba por la noche, descubría a mi papá en una esquina de mi cuarto, observándome. Temía por mi vida, así que intentaba lo que fuera para mantenerme despierto.
Odiaba a mi papá y deseaba que me dejara en paz. El siguiente par de meses evadí a mi papá tanto como pude. Hice un muy buen trabajo hasta que cumplí 14 años. Pero un viernes, cuando me bajé del bus y caminé hacia la casa, vi a mi papá en nuestro jardín frontal. Quise esquivarlo, pero saltó frente a mí. Con una voz ronca, dijo: "No entres aquí, solo vete. Ya no tenemos tiempo para seguir lidiando contigo". Mi papá me empujó hacia el suelo porque lo traté de ignorar. Me lanzó unos billetes a la cara y entró a la casa. Honestamente, no sabía qué hacer. Mi cabeza estaba sangrando y no quería ir a ningún otro lado. Corrí de vuelta a la casa y me metí al cobertizo en nuestro jardín. Me quedé ahí por 2 días. No salí, a excepción de un par de veces en las que corrí a tomar agua desde la manguera. Un domingo, me desesperé. Tenía hambre y quería volver a mi casa, dormir en mi habitación. No me importó si mi papá me iba a golpear de nuevo. Fue mi papá quien me recibió en la puerta y apuntó a mi habitación. Subí las gradas y me metí bajo mis sábanas. Un par de horas después, mi papá entró a mi habitación con un plato de comida. Devoré cada pedazo de comida y dejé el plato en la mesa de cama. Pensé en leer un libro, pero no tenía las fuerzas para levantarme. Por poco más de 1 hora, me imaginé estando en una familia mucho mejor. Una familia en la que todos se amaban entre sí y los papás no se la llevaban discutiendo en cada momento. Eso era lo único que añoraba, pero incluso a una edad tan temprana sabía que ya no podría suceder. No sé cuándo me quedé dormido, pero me desperté gritando del dolor. Mi pecho se sentía como si estuviera llamas. Me quise levantar, pero algo me empujó desde mi estómago y me mantuvo en posición. Se me volvió difícil respirar y empecé a forcejear con más vehemencia hasta que fui golpeado en un costado de la cara y el mundo se apagó. Recuperé la consciencia y todo seguía oscuro. Vi hacia la derecha y a la izquierda, pero no vi a nadie. Me rodé boca arriba y vi a mi papá cerca del marco de la puerta. Tenía un cuchillo en sus manos y mantenía sus ojos fijados en mí. Grité por auxilio, pero mi papá arremetió contra mí y puso sus manos en mi boca. Me tranquilicé y me le quedé viendo. Cuando quitó su mano de mi boca, permanecí en silencio. Aún tenía el cuchillo en su mano y lo último que quería hacer era enojarlo de nuevo. Ahora sabes por qué tengo 7 cicatrices. La 8ª llegó el día de mi graduación. Ni mi mamá ni mi papá se presentaron. Pero no estaba triste, no me importaba. Simplemente estaba feliz de que me iría a vivir en la universidad en unos meses. Fue un gran día para mí. Después de la graduación, salí con un par de amigos y fuimos a una fiesta. La primera fiesta a la que asistí y la primera vez que bebí alcohol. No bebí mucho, pero aún así me sentí más feliz que en cualquier otro momento de mi vida. La diversión se detuvo cuando llegué a casa. Lo primero que noté fue la sangre a lo largo de nuestro sofá blanco en la sala de estar. Lo siguiente que recuerdo es ver a mi papá recostado boca abajo junto al sofá. Me acerqué a él y vi sangre recubriendo su pecho y estómago. Lo giré y vi que le habían disparado 3 veces. Estaba a punto de acostarlo de nuevo, cuando vi que abrió sus ojos y sus labios se empezaron a mover. A pesar del trauma en su cuerpo, se las arregló para tener la conversación más larga que había tenido conmigo, tras la cual respiró su último aliento y no volvió a mover otro músculo. Salvarte, eso fue lo primero que dijo. Que mi madre nunca me quiso, pero que él nos amaba a ambos. Que nos quería mantener juntos. Aunque le había argumentado en cada oportunidad que tuve, me quedé sentado junto a su cuerpo pensando en lo que me había dicho. En por qué pretendía que me había querido, hasta que los recuerdos me embistieron. Mi papá sostenía un cuchillo y me gritaba cuando yo tenía 7, pero no me apuñaló. Mi madre lo atacó mientras él me regañaba, haciéndolo tropezar. Cuando tenía 11, fue ella quien me tiró un plato de vidrio en mi espalda. No fue un accidente, y no sé de qué discutían, pero él se quedó vigilándome esa noche para que mi madre no entrara al cuarto. Se quedó ahí cada noche para que mi madre no intentara nada. Me dijo que a los 14 se había hartado de la riña. No quería dejar a mi madre, la amaba. En verdad lo hacía. Me amaba a mí también, pero no se pudo forzar a dejarla y no podía lidiar con el estrés al que estaba sometido. Esa fue la única vez que me hirió. La noche del día que regresé a casa, mi madre estuvo a punto de matarme. El sonido de las pisadas de mi madre bajando las gradas me sacó de mi cavilación. Me sonrió al verme y caminó hacia mí con la pistola aún en su mano derecha. Antes de que pudiera hacer algo, salté sobre ella y le di un puñetazo en su estúpido rostro por cada cicatriz, por tomar la vida del único padre que se preocupó por mí, por hacerme desconfiar de mi papá, y por ser capaz de sonreír a través de todo eso.
No sé qué hueso de su cara fue el que rasgó la piel de mis nudillos, pero sé que esa es la única cicatriz que aprecio. Cuando los oficiales de policía llegaron, me hicieron pregunta tras pregunta. Contesté a todas con honestidad. No se presentaron cargos, fue en defensa propia. Esta es la historia detrás de mis 8 cicatrices. Quiero que me prometas algo. Que me amarás de la misma manera en la que siempre lo has hecho. Por favor, no pienses que soy una mala persona. Por siempre tu Valentín, a John. Mi esposa me miró con ojos cargados de ternura, y supe que no había cometido un error al contárselo. Mi intención al compartir esta historia con ustedes, es que a veces tendemos a olvidar quién está de nuestro lado y quién nos desea mal. Por favor, piensa detenidamente sobre quién merece tu confianza. La cafetería. Nosotros veíamos los mismos rostros yendo de paso cada día, mi leal esposa y yo. Espectros de caras pálidas y macilentas deambulando por nuestras ventanas. Su habla distorsionada casi fantasmagóricamente. Enseñaban letreros, aunque la mayoría convergían en mensajes similares. Trabajaré por comida, aliméntame, ¿tienes cambio? ¿Cómo no se podía sentir pena por los mendigos y vagabundos de las calles cuando administrabas una respetada cafetería familiar? Con sus rostros mugrientos, supusimos que no podríamos alimentarlos gratuitamente. Entonces los clientes habituales demandarían el mismo trato, al ser este tan injusto. Pero, al mismo tiempo, tampoco podíamos dejarlos a que se pudrieran. Teníamos que ayudarlos. Vimos de nuevo la fotografía de nuestro hijo, quien fue a la guerra y su cuerpo nunca fue recuperado, y así es como la idea aterrizó. Al día siguiente, cuando la noche llegaba a un paso lento, dejamos entrar a un hombre. Se introdujo como Fernando. Fernando era una de esas personas que había estado durmiendo en callejones y en las afueras de la ciudad por años luego de que fue desahuciado y perdió su hogar, incapaz de proveer para sí mismo por la inestabilidad económica nacional. Ordenó costillas de res, la especialidad de la cafetería. En la cocina, en tanto mi esposa preparaba la comida del hombre, ella me preguntó si lo que hacíamos estaba bien, nuestro método, si esa era verdaderamente la forma de guiarlos. Luego de una larga discusión, le aseguré que Fernando estaría agradecido. Sus ojos destellaron en cuanto trajimos el platillo, y comenzó a devorarlo ávidamente. Era alguien muy hambriento. Nos preguntamos cuándo habría sido la última vez que tuvo una comida decente. Su boca se veía casi mecánica por la forma veloz en la que mordía y masticaba cada bocado. En medio de una pequeña sonrisa, nos agradeció por la maravillosa cena. Le sonreímos de vuelta, por cortesía más que otra cosa. Se desmayó y, horas más tarde, fue declarado muerto por las autoridades. Lo encubrimos bien. Después de todo, resultó que el hombre tenía una enfermedad terminal y pudo haber muerto cualquier día. Un toque de suerte ahí. El segundo. El tercero. El cuarto. Todas esas almas en pena que fueron acalladas. Lejos del sufrimiento de las calles, de la enfermedad y de la hambruna. Sin embargo, nuestros esfuerzos fueron paralizados luego de que recibimos cierto cliente. Hasta el día de hoy, nos resulta difícil suprimir la memoria que nos tormenta por lo que hicimos esa noche. Nos dijo que su nombre era Rafael. Era un hombre bastante desarreglado, vestido en ropajes sucios hechos jirones. El solo observar al pobre desgraciado era desagradable para la vista. Le dimos un gran platillo de filete y, como el resto, no pareció notar que fue untado en veneno. Vaya que lo amó. Nos dijo que le recordaba a la receta de su mamá. Sonreímos en unísono y esperamos. Esperamos, y pronto el efecto llegó mientras vimos sus ojos cerrarse por última vez. Lo movilizamos a un par de kilómetros, en donde fue declarado muerto. Hasta ese momento, nunca llegaron a sospechar nada de nosotros, al menos no hasta que nosotros mismos nos entregamos. Aparentemente, el hombre sufría de amnesia tras un accidente de muchos años atrás. El médico forense dijo que el vagabundo utilizaba una placa de identificación militar alrededor de su cuello, y mi corazón dio un vuelco cuando se nos revelaron sus datos. Al principio me sentía confundido, pero luego me relampagueó, pues descubrimos que nuestro pobre y querido hijo nunca murió en la guerra después de todo. Diferente a nosotros. En mi universidad, conseguir un dormitorio era un privilegio.
Sin embargo, los residentes de mi maldito pabellón reportaban eventos extraños que sucedían, tales como objetos perdidos que reaparecían en lugares inusuales, o escuchar voces desde un cuarto supuestamente vacío. En una ocasión, un residente de nuestro dormitorio compartió esta historia con el resto de la clase. En su habitación tenía una litera adyacente a la pared. Él dormía en la cama de abajo. Una noche, se acostó temprano porque tenía sus exámenes finales esa semana. A la mitad de la madrugada, sus ojos se abrieron por las dos voces débiles encima de él, viniendo desde la cama superior de la litera. Creyendo que se trataba de su compañero de cuarto, se dispuso a volver a dormir. Pero luego se dio cuenta de que los pies, colgando desde la cama superior, eran demasiado delicados como para ser de un hombre, y las voces que escuchaba sonaban como una mujer y una niña conversando. «Mamá, ¿qué está haciendo?», dijo la niña. A lo que la mujer respondió: «Está durmiendo». «¿Pero por qué?», le preguntó la niña. Y la voz de la mujer contestó: «Porque, cariño, es humano. Es diferente a nosotros». Mi compañero de clase pensó que el suceso era muy extraño, y que quizá solo estaba soñando. Pero las siguientes palabras de la niña detuvieron su respiración. «Mamá, pero si él es diferente a nosotros, ¿qué hay del que se esconde bajo su cama?». No hay razón para tener miedo. Cuando mi hermana Betsy y yo éramos niños, nuestra familia vivió por un tiempo en una casa de granja vieja muy encantadora. Amábamos explorar sus esquinas polvosas y escalar el árbol de manzanas en el patio. Pero nuestra parte favorita era el fantasma. Lo llamábamos madre, porque parecía ser muy amable y maternal. Algunas mañanas, Betsy y yo nos levantábamos y encontrábamos una taza con leche en cada mesa de noche, las cuales no estaban ahí antes de acostarnos. Madre las había traído, preocupada de que nos diera sed durante la noche. Solo quería cuidar de nosotros. Entre los muebles originales de la casa, había una silla de madera antigua que manteníamos contra la pared de fondo de la sala de estar. Siempre que nos distraíamos viendo televisión o jugando algún juego, madre movía esa silla hacia adelante, a lo largo de la sala, y hacia nosotros. A veces, llegaba a moverla todo el camino hasta el centro de la habitación. Siempre nos sentíamos tristes cuando la recolocábamos contra la pared. Madre solo quería estar cerca de nosotros. Años después, habiendo pasado mucho tiempo desde que nos mudamos, encontré un artículo de periódico antiguo sobre la primera dueña de nuestra casa de granja. Una viuda que asesinó a sus dos hijos, dándoles una taza con leche envenenada a cada uno momentos antes de que se fueran a dormir. Luego se ahorcó a sí misma desde el techo. El artículo incluía una foto de la sala de estar de la casa con el cadáver de la mujer colgando desde una viga. Debajo de ella, caída en el suelo, estaba aquella silla vieja de madera ubicada exactamente en el centro de la habitación. El remordimiento de un viajero en el tiempo. Soy un viajero del tiempo. Más bien, lo era. Verás, era capaz de viajar en el tiempo de cualquier forma en la que quisiese, pasado o futuro. Creo que un científico con una gran mente, al ser la única persona de mi época, sin ánimos de alardear, que descubrió el viaje en el tiempo. Digo que es lo que creo, porque realmente no recuerdo mi pasado. Cuando adquirí esta habilidad, lo único que recuerdo fue la euforia. Mi visión destelló con colores que nunca había visto antes, mi cuerpo se disipó en millones de partículas diminutas. Y, de pronto, estaba en otra dimensión temporal. Sorprendente, ¿no? La situación es que, cada vez que viajo en el tiempo, a través del túnel que propulsa todas las partículas y átomos que me conforman, pierdo una porción de mi memoria en algún punto de ese hiperespacio. En mi primer viaje en el tiempo, olvidé prácticamente todo. Desde entonces, he sido precavido sobre cómo y qué tanto lo hago. Elegí limitar mis habilidades para inhibir la posibilidad de que olvide algo importante. He olvidado una multitud de cosas, algunas más pequeñas que otras. Cerca de un año atrás, olvidé el color de mi cabello, solo para recordarlo inmediatamente después de haber visto mi reflejo en un espejo. Pero se puso mucho peor, dado que una vez olvidé cómo respirar, forzando a mi propio cuerpo a reiniciar mi motor biológico cuando me había desmayado. El 18 de junio de 9214, hubo científicos que desarrollaron, con la ayuda de supercomputadoras avanzadas, un prototipo. Era una invención capaz de prever posibles incidentes futuros. Las mentes de este milenio por fin son capaces de ver el maldito futuro.
Permaneció activo por 3 años, haciendo sus predicciones, imágenes acertadas del futuro. Pero, en 9217, dejó de continuar. La imagen de la última fecha no era coherente, incluso para las veneradas supercomputadoras. Los científicos teorizaron que ese sería el fin de la existencia, el opuesto completo al Big Bang. Los fanáticos religiosos marcaron esto como el apocalipsis y el fin de Dios mismo. Yo quería saber más. Siendo un viajero en el tiempo, gozaba de información que nadie más tenía. La máquina había proveído una fecha y una imagen brumosa de la Tierra, oscura y deteriorada, meses antes de la última fecha. Decidí ir ahí para descubrir qué demonios había pasado y quedar plasmado en los libros. Lo intenté. Y vaya, cómo me arrepiento. Estaba temblando, mis entrañas se aflojaron, mi estómago se volteó. El terror me aprisionó. No fue por el hombre alto con la sonrisa inhumana en su rostro que caminaba hacia mí. No fue porque los gritos ensordecedores que agredían mis oídos no se parecían a los de un humano. No fue porque acaba de descubrir el infierno en la tierra. Fue porque olvidé cómo viajar en el tiempo. Manos. El doctor se sacó su estetoscopio de las orejas y colocó el instrumento alrededor de su cuello. Señor Weatherby, todos sus exámenes han dado negativo y mi examinación muestra que no hay nada anormal. Adam sabía lo que venía después. No estoy loco, doctor. Lo siento, pero no hay ninguna razón médica para que pierdas el control de tus manos. Un psicólogo podría ayudar, no necesito terapia. Necesito respuestas. Parecen tener vida propia. No puedo retener un trabajo. Estoy bajo investigación por agresión física. Casi maté a mi vecino. Esto no puede seguir. Intentaría cualquier cosa para este punto. Pero tras 2 semanas de un medicamento nuevo, Adam no observó ningún progreso y su depresión se profundizó. Él estaba convencido de que, a pesar de lo que el doctor había dicho, no se trataba de un problema psicológico. Esa noche, Adam descansaba en su silla, frustrado y molesto, mientras bebía whisky. Sumido en su desesperanza, se encaminó al garaje a tropiezos y buscó la sierra de mesa. Entonces, lentamente, bajó sus muñecas a la altura de la hoja cautivadora. El detective a cargo del caso entró al garaje en donde se encontraban varios oficiales uniformados, y el cuerpo impregnado en sangre. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó el detective paseando su mirada por la escena. Esta vez es algo inusual. ¿Por qué lo dices? Mire el cuerpo. Al parecer, se cortó las manos con la sierra de mesa y se desangró hasta la muerte. El detective se agachó. ¿Y? Y no podemos encontrar sus manos por ninguna parte.